Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Pues como lo comentaron, el tema es opresores sobre tensiones transitorias y pues comenzamos. Bueno, para comenzar, tenemos que ir directo a saber qué es un voltaje transitor y en este caso es conocido como una perturbación en la línea o un pico de energía de muy corta duración en nuestra sonda sinodal. Recuerden que se da en la alimentación eléctrica. Normalmente este pico o este exceso de energía, al ser de muy corta duración, estamos hablando de nanosegundos, estamos hablando de microsegundos. Por lo tanto, son tan rápidos que no cualquier elemento puede detectar esta perturbación. Esta perturbación no solamente es que entre a nuestra alimentación y no pase nada, no, al contrario, este elemento llega a tener mucha afectación, ya sea en un inicio por un exceso de energía de una capacidad muy amplia que puede acabar con la vida de los equipos delicados o en su caso hacerlo de forma paulatina, que es poco a poco ir acabando con la vida de estos elementos. Obviamente, ustedes como integración, pues no es bueno ni mucho menos para un usuario final. ¿Por qué? Porque esto significa que deben de estar incrementando o comprando más elementos durante un tiempo. Entonces, esto significa monto económico y al final del día, pues afecta un proceso, afecta toda el área donde estemos trabajando y no es viable para un usuario final. Por lo tanto, ellos requieren que tengamos una protección correcta, ¿vale? Entonces, este elemento pues llega a tener mucho daño, más que nada para el ámbito de todos los equipos delicados, ¿ok? ¿Cómo se forman estos picos o estos excesos de energía? Normalmente, uno de los elementos más comunes por lo que se forma un pico transitor, pues viene siendo por la descarga atmosférica. Usted debe preguntar, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque recuerden que una descarga atmosférica afecta muchísimo en el sitio donde ella caiga o donde vaya a disipar o golpee este rayo, porque muchas veces es conocido como rayo. Entonces, en el sitio donde caiga, por ejemplo, digamos que cayó en una línea de transmisión de CFE, obviamente en el sitio donde cae esa línea de transmisión, pues están los apartarrayos, pero al final del día no todo este exceso o esta descarga atmosférica va a recaer a la Tierra en ese momento. Mucha de esta energía corre sobre las líneas de transmisión, perdón, y recuerden que estos elementos pues son los que entran a nuestra acometida y obviamente a nuestros tableros principales y de ahí se van derivando. Ok, entonces cuando cae esta descarga en estos sitios, llega a formar mucha sobretensión transitoria. Entonces, no solamente en el punto donde cayó, sino que esto puede afectar a varios kilómetros de distancia del punto donde cae esta descarga atmosférica y puede entrar directamente estas sobretensiones de capacidades muy altas directamente a nuestros sitios, ya sea oficinas, ya sea empresa, ya sea industria, ya sea en el punto donde nos encontremos, todos estamos, ahora sí que podemos correr el peligro de que caiga o pase este tipo de afectaciones y tengamos mucha sobretensión transitoria internamente. Ok, entonces este es uno de los elementos que más pueden formar las descargas, las sobretensiones transitorias, pues viene siendo la descarga atmosférica. He ahí porque el punto muy importante de hacer valoraciones de riesgo cuando trabajamos en el ámbito industrial para ver si requerimos tener más soluciones, no solamente una en protección interna, sino también en el ámbito externo. Entonces, este es uno de los ejemplos por los cuales se forman estas descargas y por eso también, que ahorita un poquito más adelante lo voy a explicar, pues entra pues la valoración, ¿ok? De ahí en fuera, ¿qué otro ejemplo podemos tener? Otro ejemplo donde se pueden formar estas sobretensiones transitorias, pues viene siendo la falla. ¿A qué me refiero con la falla? Cuando no tenemos alimentación. Un corte total de luz, se va la luz, no existe nada de alimentación, está en ceros, pero cuando esta regresa con mucha sobretensión transitoria o con muchos picos de energía y después poco a poco se empieza a normalizar la alimentación en nuestra onda cenodal.
¿ok? Entonces, este es otro ejemplo de formación de sobretensiones transitorias. ¿Qué más? En las activaciones de protecciones, también en las conmutaciones de los bancos capacitores. Bien sabemos que el banco capacitor pues es una ayuda en el ámbito de calidad de energía por factor de potencia, pero pues también en este caso pues llega a formar un poco de sobretensiones transitorias. Es por eso que cuando nosotros platicamos mucho del tema de la pirámide de calidad de energía, pues van de la mano unos con otros elementos para poder trabajar al 100%, ¿ok? ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Pues podemos tener también las conmutaciones en los sistemas de distribución, podemos tener también lo que viene siendo el encendido y el apagado de cargas inductivas. ¿A qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, un inicio de proceso en el ámbito industrial, el prender las máquinas para iniciar procesos. Recuerden que tenemos un jale de energía muy importante. Por lo tanto, al momento de hacer estos encendidos y también a lo mejor estar apagando otros elementos, esos excesos de ven y van hacen que se formen mucho las sobretensiones transitorias. Entonces, estos son los elementos más comunes por los cuales se forman las sobretensiones transitorias. Esto no quiere decir que solamente sean por el rayo, no. Ya les di varios ejemplos de cómo se pueden formar estas sobretensiones. Y obviamente, pues, estas perturbaciones en línea, pues, llegan a dañar mucho o llegan a tener muchísima afectación. Entonces, siempre van de la mano el poder tener una protección en los sitios para que podamos alargar el tiempo de vida de nuestros equipos delicados. Bueno, una de las soluciones para este tipo de perturbación en línea, pues vienen siendo los supresores de picos. Como bien saben y lo hemos estado hablando, que igual si no ahorita pues vamos a sacar dudas al final, un supresor de picos, su principal trabajo es obviamente detectar el elemento, limitar, cortar o derivar, como ustedes le quieran decir, y mandar este exceso de energía directamente a tierra física. Este es su principal trabajo. El principal trabajo es no dejar que estos excesos o picos de energía lleguen a nuestro equipo delicado. Este elemento es conocido como un equipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque no va a funcionar para toda la vida. Él se va a sacrificar por los equipos delicados, ¿ok? Ese es el principal trabajo de los supresores. Hay una amplia gama de ellos, claro. Supresores que podemos conectar directamente en el de los tableros, supresores que van a un costado de los tableros conectados de forma paralela, que están cesando las sobretensiones transitorias, supresores para equipos ya directos, equipos delicados directos, supresores igual para el ámbito muy importante en telecom, que viene siendo para cables UTP, para cables PoE, coaxial, contacto directo, mucha gama importante. ¿Por qué? Porque se derivan en varias categorías que también ahorita lo voy a explicar y por lo tanto pues debemos de tener una solución para ello. Entonces, una de las soluciones o la principal solución para esta afectación de los picos transitorios o sobretensiones transitorias, pues vienen siendo los supresores de picos. Bueno, en este caso, hace un momentito les comentaba que los supresores pues tienen una amplia gama de protección, normalmente en cuestiones de normatividad. Los supresores se derivan en una protección en cascada. ¿Por qué en cascada? Porque tienen una diferente capacidad de corte del exceso de energía. Recuerden que les comenté que hay varias afectaciones por lo cual se forman estas sobretensiones transitorias. Entonces pueden ser que tengamos excesos de energía o picos de energía de muy alta capacidad, de media y de baja. Por lo tanto, en cuestiones de normatividad, te solicita tener una protección en cascada para estos tres tipos de eventos y no exista la afectación a los equipos delicados o tratar de evitar lo más que se pueda que llegue esta afectación a estos equipos delicados. Entonces, con respecto a normatividad, pues aquí recuerden que en México trabajamos varios tipos de normas. Normas obligatorias, que son las NOMS, normas voluntarias, que son las NMX, unas basadas en las otras para cuestiones de trabajo. Entonces, si nos damos un poquito a normatividad,
pues nos vamos ahorita a la NMX J4911-2005, normalmente va a decir, oye, pero es que esta norma habla de pararrayos, sí, claro, pero si ustedes leen la norma completa, te habla desde la valoración de riesgo, te habla el saber si es necesario o no instalar un pararrayos, los métodos de protección de los pararrayos, pero también te marca la protección interna que se debe de dar. Y en este caso, en la protección interna entran los supresores de picos. En esta misma norma marca las tecnologías que están aprobadas, las categorías, las protecciones en cascadas y muchos elementos importantes con respecto al tema. Entonces, aquí en la imagen tenemos un diagrama donde están marcando los sistemas de puesta a tierra, que son lo que viene siendo los sistemas de protección contra tormentas eléctricas, que es el CEPTE. En este caso, lo deriva en dos áreas, la protección externa y la protección interna. La externa, sus siglas es el CEPTE, y en este caso es el Sistema Externo de Protección contra Tormentas Eléctricas, y el SIPTE es el Sistema Interno de Protección contra Tormentas Eléctricas. Entonces, si nos vamos al área de CEPTE muy generalizado, podemos tener que aquí es donde entra la valoración de riesgo que les estaba platicando hace unos momentos, y viene la solución a esta protección externa, que como ustedes ya lo saben, pues viene siendo el sistema para rayos o la punta captadora, que es lo que engloba este elemento, el medio de intercepción, que viene siendo nuestra punta, medio de conducción, que es nuestro conductor de bajada o cable, como ustedes le quieran llamar, y el medio de disipación, que un punto muy importante es el sistema de tierras, ¿ok? Esto engloba el área externa de protección, pero aquí mismo englobamos o nos vamos al área interna de protección, donde nos está marcando la unión equipotencial de todos los elementos a nivel interno, las zonas de protección, que es ubicación de todos los elementos y la protección que le vamos a dar. Nos está marcando ahora sí los supresores de sobretensiones transitorias, porque recuerden que si instalamos un CEPTE, que es el sistema para rayos, automáticamente debemos de hacer instalación también de los supresores de picos. ¿Por qué? Porque recuerden que si ya tenemos una punta captadora donde puede bajar una descarga atmosférica, estamos ahora sí que podemos tener muchas sobretensiones. Por lo tanto, es importante tener estos supresores para que no afecten nuestros equipos delicados. Obviamente, punto muy importante y que lo voy a recalcar ahorita, para la correcta protección y trabajo de estos elementos que son los supresores de picos, es importante contar con un sistema de puesta a tierra correcto. Si no tenemos sistema de puesta a tierra, aunque instalemos un supresor, no va a estar funcionando. El supresor, para tener un correcto trabajo, requiere de la tierra física, porque es el punto donde él va a disipar su limitación de este pico transitor. Entonces, es muy importante contar con un buen sistema de puesta a tierra para que funcione correctamente, y obviamente pues el sistema de puesta a tierra tiene que estar totalmente unido de forma equipotencial a todos los sistemas de puesta a tierra instalados en el área donde vamos a estar trabajando o que vamos a estar protegiendo. ¿A qué me refiero? Si tenemos sistemas para rayos, si tenemos tierras físicas de potencia, si tenemos tierras físicas de energías estáticas, si tenemos tierra física de telecomunicaciones, todos estos elementos que acabo de comentar se deben de unificar para tener una red interna de puesta a tierra. Entonces es así como se va basando esta área de la protección en cascada. ¿Ok? Bueno, en este caso, pues llegamos al área de CEPTE, que ya lo expliqué generalizadamente, pero este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente muchas veces vemos, decimos, ay, no, a mi edificio, no creo que sea necesario el pararrayos. No, aquí no, ni mis vecinos tienen. Es que no es que lo veamos y nos digamos a nosotros mismos, sí lo requiere, no lo requiere y yo mismo lo haga. No. Recuerden que hay normatividad de ingenieros, y por lo tanto, en la misma norma, si ustedes revisan esto, ahí se van a encontrar la valoración de riesgo, donde tenemos que poner
desde qué ciudad nos encontramos o el estado, entrar a unos mapas de isodensidad por estado y ver el nivel de incidencia de escalas atmosféricas por kilómetro cuadrado, sacar los cálculos con respecto al sitio donde nos encontramos y con respecto a las longitudes que tenga el sitio que voy a proteger, y aunado a esto, a qué se dedica lo que viene siendo mi área a proteger. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es un hotel, si es un centro comercial, si es un hospital, si es una industria. ¿A qué tipo de industria me refiero? Alimenticia, petrolera, fabricación de algún proceso de, no sé, inyección, protección, de plásticos, algo a lo que tengamos más información. ¿Por qué es necesario saberlo? Porque la misma norma en el método de valoración te solicita esta información para poder sacar los datos y así hacer nuestra valoración de riesgo. Con respecto a esta valoración de riesgo y si sale que es obligatorio instalar un sistema para rayos o no es obligatorio, pues aquí es donde ya viene el proceso, ¿ok? Entonces, es donde ya dimensionamos y hacemos toda la instalación para tener lo que es una punta captadora, un conductor de bajada y un electrodo de disipación. Entonces, esto es un punto muy importante que no debemos de dejar a un lado, ¿ok? Es algo que puede ayudarnos muchísimo en los sitios, ¿ok? Bueno, en este caso, pues en el ámbito interno, pues aquí ya entra todo tipo de protecciones. El tener el sistema de puesta a tierra correcto, todas las uniones equipotenciales, las instalaciones de protección de los supresores de picos en cascada y todas las zonas que vamos a estar protegiendo, ¿ok? Esto es más que nada para brindar una protección en nuestras instalaciones eléctricas. Tener calidad de energía no quiere decir que porque ya tengo tierra física y supresores tengo una calidad del 100%, no. Recuerden que cada empresa, cada sitio es diferente, entonces a lo mejor hay unas empresas donde esto va a ser necesario, hay unas empresas donde van a requerir todavía mucho más protección para el ámbito de la calidad de energía. ¿A qué nos referimos? Y mucho de esto ustedes lo encuentran aquí, que viene siendo desde los sistemas de puesta a tierra, los sistemas para rayos, lo que viene siendo los supresores de picos, pero también entre el tema de los UPS, entre el tema también de lo que son de regulación de onda, en tema en cuestiones de bancos de capacitores, puede ser filtros de armónicos, entra el ámbito de telemetría y telecontrol, una gama amplia de soluciones que podemos tener para lo que viene siendo la protección interna o una calidad de energía, porque al final del día todo el mundo buscamos tener una calidad de energía para nuestro proyecto o nuestro sitio donde estamos trabajando, ¿ok? O para mi UF, lo podemos decir así. Entonces, estos son puntos muy, muy importantes que debemos tomar en cuenta. ¿Vale? Bueno, entonces, hablando de los sistemas de protección, pues un punto muy importante pues viene siendo la tierra física. En cuestiones de la tierra física, sabemos la gran importancia que debe tener el que cumplan con determinados aspectos. Por ejemplo, tener una resistencia baja con respecto a la aplicación. ¿A qué me refiero? Normalmente los sistemas de puesta a tierra muchas veces los hacen hechizos, no son correctos, no tienen la resistencia que suelte la normatividad, y de hecho por normatividad la resistencia es diferente para las aplicaciones. Un ejemplo de ello lo podemos ver, por ejemplo, que estamos tomando el tema de los pararrayos, la resistencia que te pide una norma obligatoria, una NOM 22, te está diciendo que tiene que ser 10 ohms de resistencia para el sistema para rayos, pero si nos vamos a una ANSI JCTD para el tema de telecomunicaciones, pues aquí es un poco diferente porque para Telecom exigen todavía una menor resistencia, entonces estamos hablando de que son 5 ohms o menos. Entonces, así sucesivamente para las aplicaciones son diferentes y por lo tanto pues debemos de cumplir con un muy buen sistema
de puesta a tierra donde podamos llegar a estas mediciones bajas, pero que también tengamos protecciones contra corrientes de suelo. Entonces, entre mayor área de contacto tengamos, un elemento metálico conductor de calidad, las protecciones contra estas corrientes parásitas, el buen funcionamiento del sistema, esto va a hacer que nuestra calidad y nuestro funcionamiento de equipos cada vez sea mejor o no tenga ninguna afectación. Entonces, es un punto muy importante, es la instalación de estos sistemas de puesta a tierra, o si es un sitio donde ustedes llegan a trabajar por primera vez y dicen, no, es que ya cuento con sistema de puesta a tierra. Ok, ingeniero, ¿qué medición de resistencia tiene? Ah, no, la verdad no sé, yo sé que existe, pero ya, ok, hay que hacer un estudio. Hay que ver que en verdad esa tierra física esté funcionable, que cumpla con la resistencia, y en caso de no hacerlo, pues ahora sí que para ustedes es un nicho de negocio más extra, porque pueden hacer también la instalación de este elemento. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, sí, sí tengo sistema de puesta a tierra, pero a lo mejor ese sistema de puesta a tierra ya tiene 20 años instalado, nunca le han dado mantenimiento, a lo mejor no sabe ni en dónde está físicamente instalado, o hasta ya se lo robaron. Entonces, cuando nos confiamos a eso, podemos tener problemas. Entonces, es necesario que verifiquemos toda esta información para que las soluciones que nosotros vayamos a instalar no trabajen de una forma correcta y no tengamos ningún problema nosotros. ¿Ok? Bueno, la unión equipotencial es algo muy, muy importante porque se hace tanto en el área interna como en el ámbito externo. En el ámbito externo, pues ya les platiqué que todos los sistemas de puesta a tierra a nivel de área y nivel de suelo se deben de unir de forma equipotencialmente. Pero en el ámbito del bonding también tenemos que hacerlo con respecto a todos los elementos metálicos, todos los elementos aunque no lleven una conducción eléctrica o se alimenten de forma eléctrica, se tienen que aterrizar si son elementos que pueden ahora sí que cargarse de forma estática. Todos estos elementos, todos los sitios, todo debe unirse equipotencialmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de buses de tierras, barras principales, barras secundarias, como ustedes le quieran llamar, que son puntos receptores o puntos de unión para poder distribuir todo ese tipo de conexiones y llegar un solo hilo de tierra a nuestro electrodo para que nuestro electrodo tenga un principal o un correcto funcionamiento y una disipación correcta. Entonces, a esto también se le llama unión equipotencial, pero a nivel de bonding, que es en el ámbito interno. ¿Ok? Esto lo podemos hacer, son puntos muy, muy importantes, y si se dan cuenta, un solo hilo llega a nuestro sistema de puesta a tierra. Ese también es algo que hay que recalcar porque muchas veces abrimos ya el electrodo, la instalación está el electrodo y resulta que aquí encontramos una araña de conexiones y esto no es aceptado por normatividad, aunado a que estamos afectando el sistema. Entonces, punto muy importante, debe existir los buses o las barras, como ustedes le quieran llamar, para hacer todas estas conexiones y solamente llegue un hilo de tierra a nuestro elemento. Entonces, esta es parte también de la unión equipotencial de los elementos. ¿Ok? Bueno, entonces, pues los supresores de sobretensiones transitorias, pues ya les había explicado qué es. Estos elementos, pues se encargan de cortar, limitar o derivar. Son las tres palabras que puedo ocupar para que puedan entenderme un poquito más a qué me refiero. Y obviamente esto hace que no se dañen nuestros equipos directamente, podamos alargar su tiempo de vida, todo, más que nada, todo esto es para tener una calidad de energía mucho más confiable para nuestro sistema. Esto es al final del día lo que nosotros buscamos, lo que nosotros requerimos, y pues ese es el principal trabajo de estos elementos, ¿ok? Acuérdense que les comenté que hay diferentes capacidades y todo eso, pero ya a nosotros directamente los podemos estar ayudando para que puedan hacer este tipo de dimensionamientos. ¿Ok? Bueno, en este caso, pues vamos a hablar de la categoría C, de los supresores de sobretensiones transitorias, o supresores, podemos hacerlo más rápido la palabra, un supresor clase C. Es una categoría donde este elemento está diseñado para instalar en lo que son los tableros principales o las acometidas, donde llega la alimentación principal a nuestra área.
llámese industries, llámese hotel, llámese oficinas, como ustedes le quieran llamar. Este tipo o esta categoría de supresor va en los tableros principales, ¿ok? Tiene una capacidad muy amplia de corte y esto es porque recuerden que aquí es donde llega la alimentación directa de CFE y recuerden que aquí es donde pueden llegar los picos de mayor capacidad y los que pueden dañar más los equipos delicados. Entonces, este elemento está diseñado para hacer la instalación en las acometidas o en los tableros principales. Normalmente las capacidades de corte pues van en nuestro caso para aproximadamente en kiloamperes de 320 kiloamperes para zonas de muy alta incidencia y 200 kiloamperes para zonas medias altas incidencia de descargas atmosféricas, ¿ok? Después nos vamos a las categorías B, que es la siguiente clasificación que tenemos. Acuérdense que la anterior es clase C, esta es clase B. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? Que todos los supresores tienen un seguimiento de onda y aunado a eso, las capacidades de corte pues también cambian porque aquí son los tableros de distribución o los tableros secundarios. O a lo mejor puede ser que en mi edificio, no sé, tengamos 5 pisos y cada piso tiene un tablero secundario de distribución para determinadas áreas. Entonces, ahí es donde se instalarían los supresores tipo B o clase B con diferentes capacidades de cortes. Tenemos capacidad de 120 kiloamperes para lo que vienen siendo las zonas medias, medias altas, 80 kiloamperes para zonas medias y 60 kiloamperes para medias bajas. Entonces, aquí es donde entra el otro ámbito. Entonces, recuerden que aquí son tableros secundarios o tableros de distribución. Recuerden siempre respetar la ubicación. Es la categoría que lleva o la clasificación que lleva el supresor de pico y también cambia su protección o los modelos en cuanto al corte de una sobretensión transitoria. Entonces aquí pues tenemos 3 capacidades diferentes de corte, a diferencia de la clase C donde tenemos 2 capacidades. Entonces esta es otra parte importante. Ok, de ahí en fuera pues también tenemos clases A que ya son conexiones directas. Un ejemplo pues viene siendo es conocido como un supresor de picos clase A llamado SUPRAC. Está diseñado para montarse en el rack de telecomunicaciones. Viene a medida estándar que son las 19 pulgadas. Este elemento cuenta con 50 kiloamperes de corte, que un punto muy importante que recalcar aquí es que es una capacidad muy amplia para hacer una categoría A. Normalmente, ¿por qué se hace o se diseña este elemento? Es para proteger todo el equipo delicado. Recuerden que Telecom es una de las zonas donde son equipos muy pequeños, muy delicados, pero extremadamente delicados y también son muy costosos. Entonces, aquí es donde los puntos importantes debemos de proteger y pues entra esta solución que es un SUPRAC, que es una barra que tiene varios contactos, tiene 10 entradas de contactos, 2 frontales y 8 traseras y es un supresor, entonces pues nos ayuda mucho con ese tema, ¿vale? Bueno, otros elementos que como soluciones, por ejemplo, tenemos el supresor SOHO, igual, este es conocido como un clase B, pero es diseñado para pequeñas oficinas u hogares, algo muy pequeño, tiene 50 kiloamperes de corte este elemento, trabaja un voltaje de operación de oficina, no para equipos grandes, nada por el estilo, más que nada esto es un voltaje de 127.220, lo que pues está trabajando, pues la frecuencia la común en México, que son los 60 Hz, y este elemento es algo exclusivamente para oficinas o pequeñas casas, como ustedes lo quieran ocupar, es un elemento muy, muy bueno y no es tan robusto como los otros supresores que les estuve mostrando en las categorías C y B. Entonces, una diferencia que tiene, hacen el mismo funcionamiento, el mismo trabajo, todos tienen que estar conectados a tierra física. Entonces, es un punto muy importante. También otro ejemplo, en categoría A tenemos el IntelliGround. El IntelliGround es un contacto inteligente
que es un supresor de picos clase A, tiene una capacidad de corte, en este caso tiene una capacidad de corte de 15 kiloamperes. Es una capacidad muy pequeña, pero pues es directo para contactos. Normalmente son muy usados también en el ámbito de oficinas, en el ámbito de casas. Este elemento trae un LED indicador en la parte frontal que nos está indicando el trabajo del equipo. Una vez que el LED se apaga, quiere decir que el equipo se sacrificó y ahora sí es necesario realizar el cambio. ¿Ok? Entonces, esta es otra de las soluciones que se tienen. Ok, otro supresor igual en la misma gama o misma categoría tipo A es un suppressor DIL-RAIN. Este elemento pues se conecta directamente en el DIL-RAIN de los tableros. Tiene una capacidad de corte igual de 50 kiloamperes. Igual nos ayuda mucho a la limitación y sobretensión. Es muy utilizado para el ámbito de pequeños hogares, automatización, algo muy ligero, muy pequeño. Es muy bueno. Este elemento es otra de las soluciones que se tienen, ahora sí que se van acoplando a lo que estemos trabajando, es las cosas que se pueden estar instalando. Igual trabaja un voltaje de 127,220, entonces tiene un seguimiento de onda, entonces también es otra solución o categoría que se podría dar con respecto a las clases A para pequeños sitios. ¿Ok? Entonces, esta es otra solución que podemos tener directamente. Tenemos también el ámbito de telecomunicaciones, nuestra zona de suppresor telco. Son conocidos también como categorías A de protección, que son las capacidades muy pequeñas de corte, pero con velocidades extremadamente altas. Para limitar estas sobretensiones transitorias, porque un punto muy importante que les tengo que comentar es que sí, a lo mejor la clase A indica que los picos son de capacidades muy pequeñas, pero aunque los picos sean de capacidades muy pequeñas, son los que pueden dañar más los equipos delicados, porque son muy pequeños, entonces muchas veces no son detectables. Entonces la categoría A detecta este tipo de picos y tiene una velocidad tan amplia de corte para derivarlos y que no lleguen o afecten directamente a los equipos delicados. ¿Ok? Entonces aquí tenemos soluciones para cables UTP. Tenemos, por ejemplo, en la primera imagen, pues tenemos para 4 entradas y obviamente 4 salidas. Aquí, por ejemplo, digamos que el UTP baja de una torre arrastrada donde tiene un punto y a lo mejor venía una carga de energías estáticas donde forma sobretensiones transitorias, entra al in de lo que viene siendo nuestro supresor. Obviamente, al ser un supresor, detecta estos excesos de energía, los deriva a tierra y en la salida, pues no va nada. Ya a los equipos conectados a estos cables UTP, pues no llegaría ninguna afectación. Si no tuviéramos este elemento, pues podría llegar a quemarlos o causar alguna otra afectación directamente. También lo manejamos para un solo elemento. Tenemos también para cable PoE. Y tenemos también para conexiones directas. Entonces, estas son como soluciones de telecomunicaciones, protectores de línea, normalmente son conocidos como supresores de picos clase A. Entonces, esta es otra solución para el ámbito de telco, para tener una mejor calidad, en este caso, en la alimentación o en los equipos que deseamos proteger. Ok. Bueno, pues aquí está parte de la explicación de lo que ahorita les estuve dando, les estoy platicando con respecto a estos elementos. Punto muy importante, aquí en la imagen no se ve, pero todos estos elementos traen siempre su salida o su cable a tierras para que ellos se conecten directamente, ¿ok? Entonces son elementos que tienen un beneficio muy amplio, son pequeños, no son tan robustos, se pueden instalar fácilmente. Entonces, esta es una gran solución que podemos tener en estos elementos. ¿Ok? Bueno, entonces, puntos muy importantes, pues con respecto a lo que ya hemos estado trabajando, pues aquí están las imágenes básicas de lo que viene siendo las protecciones en el ámbito externo, que sería nuestro SEPTE. Donde pues están los puntos básicos a tan siquiera instalar después de hacer nuestras valoraciones de riesgo, donde viene siendo un sistema donde incluye estos puntos importantes que son la punta captadora, un conductor de bajada
y un electrodo de puesta a tierra. ¿Ok? Entonces, en parte de la normatividad viene este diagrama, que es un punto muy importante y que creo que hay que hacer mucho énfasis, el por qué yo les decía hace rato, hay que revisar las normas, hay que hacer valoraciones, hay que hacerlas, claro, pero aquí este diagrama, de hecho, lo sacamos directamente a la normatividad. Si ustedes quieren, pueden ir, buscar la norma y pueden encontrar este mismo diagrama, donde vienen los pasos a seguir con respecto a un sistema de protección contra tormentas eléctricas, que son los requerimientos que necesitan, que debes de hacer para que tu sistema esté trabajando correctamente. Entonces, si se dan cuenta, iniciamos en la generalización de saber si se requiere hacer una valoración de riesgo. Si mi valoración de riesgo me dice que no es necesario instalar un sistema para rayos, automáticamente brinco y llego a la zona del sistema de puesta a tierra del sitio donde vamos a trabajar. Obviamente, este sistema de puesta a tierra pues engloba lo que ya hemos platicado, las uniones equipotenciales, lo que viene siendo el sistema de puesta a tierra exterior, que es el normal que llevamos de aplicaciones, y obviamente pues entra ámbito de calidad, porque recuerden que estamos en el CIPTE, que entra en la cuestión de los supresores de picos. En caso de que mi valoración de riesgo sea positiva, entonces ahora sí entra la instalación del sistema externo de protección contra tormentas eléctricas. ¿A qué nos referimos? Si lo acabo de decir, la instalación de mis terminales aéreas, la instalación de mi conductor de bajada, la instalación de mi sistema de puesta a tierra exclusivo del ámbito externo de protección, que viene siendo el sistema para rayos. Y de ahí, ahora sí, brincamos al sistema de puesta a tierra interno, que es el CIFTE, lo que hablábamos como una unión equipotencial en cuestiones de todos los elementos, la puesta a tierra exterior, unificaciones de todos y obviamente los supresores de picos. Si se dan cuenta, aquí te da las dos opciones, qué hacer en caso de uno, qué hacer en caso de otro, pero si se dan cuenta al final del día, ¿qué les dice? Todo tiene que estar unido de forma equipotencial a nivel de suelo y a nivel interno. O sea, en el externo y en el interno se debe de unir de forma equipotencial. Uno es a través de los electrodos de las diferentes aplicaciones que viene siendo en el ámbito externo de protección y en el interno a través de las barras en unificación de todos los elementos en forma paralela. Entonces, así es como generaliza esta área del sistema de protección contra tormentas eléctricas, que es un punto muy importante porque aquí basa mucha información con respecto a los supresores de picos. ¿Ok? Bueno, entonces un punto muy importante que la misma norma nos dice es que para tener una calidad de energía en nuestras instalaciones eléctricas, pues debemos de contar con un correcto sistema de protección en nuestras instalaciones para tener una mayor durabilidad. En este caso, pues ahorita ya les enseñé cómo se debe hacer la valoración que tenemos que hacer y con respecto a ello, el dónde y el por qué hay que poder instalar estos elementos. ¿Ok? Otro punto importante que también ya les hice hincapié, los supresores tienen un correcto funcionamiento siempre y cuando cuenten con tierra física. Si no cuentan con tierra física, no funciona y no va a funcionar y no tiene caso que hagan una inversión para algo que no va a ser bueno en sus instalaciones, porque si no tiene pues a dónde derivar estos elementos, pues no va a trabajar de una forma correcta, ¿ok? Y obviamente haciendo una correcta instalación de todos estos sistemas que entre el CEPTE y el CIPTE engloban los dos, sistemas para rayos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de supresores de picos, pues se puede decir que vamos a tener una mayor seguridad en nuestras instalaciones y pues a lo mejor puede ser que tengamos una eficiencia alta, 90-95%. Obviamente también, como les dije, no puede ser lo único, existen otras perturbaciones en línea que también nos pueden afectar, pero pues para todo eso hay una solución. Entonces, punto muy importante es poder tener esto al 100% para poder
proteger nuestras zonas, tener mejores tiempos de vida de los equipos delicados y no estar haciendo inversiones a tan cortos tiempos y obviamente que nuestro cliente, nuestro usuario final ya no confíe en nuestro trabajo. Si nosotros lo hacemos de forma correcta, no solamente es trabajar ahí, sino nos puede abrir mucho más ámbitos o los sitios donde podemos trabajar por recomendación. Entonces, estos son puntos muy, muy importantes.